capítulo 14. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 13. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, se centra nuestra enseñanza de esta mañana, dándole lectura del 1 al verso 13, que va a ser alternadamente, como ya es costumbre, primero su servidor y nos unimos en el último verso. Si ya lo tiene, hermano, puede decir un gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice así la palabra, capítulo 14, verso 1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Dijo, por tanto, a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sacaba, como Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová hizo a los etíopes delante de Asa, delante de Jehová, y vinieron los etíopes. Todos juntos. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron un muy grande botín. Pueden tomar su lugar. Continuando con nuestro estudio de Segunda de Crónicas, hoy nos corresponde ver la lección número 19, y lleva por título: El que busca la ayuda de Dios, la encuentra. El que busca la ayuda de Dios siempre encontrará respuesta. Siempre Dios está cercano, más de lo que nosotros podemos imaginarnos a veces. Y es una promesa. Si nosotros decidimos buscar al Señor con todo nuestro corazón, Él va a ser hallado por nosotros. Él permite en su misericordia y en su gracia infinita que nosotros le hallemos. Pero claramente no es por nuestro esfuerzo, sino por la gracia divina obrando en nosotros. Y hemos leído este capítulo 14, que relata en pocos versos el reinado del rey Asa. Este rey muy importante para el pueblo de Judá, y sobre él estará basada nuestra lección. Nuestra verdad central nos dice que el poder de Dios siempre está a disposición del que se empeña en hacer su voluntad. El poder de Dios siempre estará a disposición de aquel que se empeña en seguir sus caminos, en hacer su voluntad, en obedecer. Es verdad que cuando tenemos aflicción y problemas, clamamos a Dios, ¿verdad? Pero qué importante es que antes de que venga la prueba, antes de que venga la aflicción, tengamos esa comunión y esa entera decisión de obedecer, de buscar a Dios.
y así será más difícil encontrar la respuesta de parte de Él en la dificultad. Nuestro texto, lo acabamos de leer, está en el capítulo 14, verso 11, y nuestro guía solamente nos marca esto, ¿verdad? Dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. El verso 1, yo le voy a invitar que leamos todos a una sola voz el verso 11, pero completo. Capítulo 14, verso 11 dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Una hermosa oración, ¿verdad? Y que aquí es en breve, ¿verdad? Pero yo pienso que esta oración debió durar más tiempo. Y esta oración también nos va a servir de ejemplo. Nosotros también podemos aplicar esos principios. Lo que Asa pudo experimentar en aquellos días, nosotros lo podemos comprobar ahora, porque tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese poder sobrenatural sigue actuando en nuestras vidas. ¿Está usted de acuerdo, hermano? ¿Puede glorificar al Señor por ello? Porque creemos en un Dios vivo y poderoso. Bueno, a manera de introducción, usted recordará que el reino o la historia de Israel se divide en dos partes, ¿verdad? El Reino Unido, bajo el reinado de Saúl, de David y Salomón, y que más o menos está compuesto por 120 años. Después hay una división, una ruptura en el reino, ¿sí? Y existe el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, usted ve en el punto rojo, está marcado al rey Jeroboam. Hace 15 días, nos hablaban acerca de este personaje que hizo lo malo. Este hombre fue bárbaro porque introdujo la idolatría, construyó esos becerros de oro e incitó a todo Israel a que le adoraran. Estableció su sistema hereje de adoración y de servicio. Ahora no servían los levitas, sino cualquiera podía ministrar y ofrecer sacrificios y holocausto. Esos muñequitos que representan a los reyes, pues son en color negro porque esos hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. La misma actitud de Jeroboam siguieron sus reyes sucesores. En este reino hubo 19 reyes de 9 dinastías, y claramente no eran descendientes de Jeroboam, porque fueron 9 familias diferentes las que en diferentes ocasiones tomaron el poder. No así el reino del sur. Usted ve en el punto con color azul a Roboam. ¿Quién era Roboam? Hijo de Salomón. Y este hombre también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Su sucesor Abías, su hijo, y su nieto Asa, en el cual nos enfocaremos en esta tarde, fue un hombre que trajo un avivamiento al pueblo. Y Azarías, un profeta también de Dios, está marcado con el punto amarillo, fue un profeta que también jugó un papel importante para que este avivamiento surgiera en la nación del sur, en Judá. Aquí vemos un poquito de geografía. El color amarillo se representa al sur, está el reino de Judá, y el norte con color azul, que es Israel. Usted sabe que estaba compuesta por 10 tribus al norte y una que componía la nación del reino de Judá, el sur. Después de que Jeroboam establece ese culto hereje y su sistema de adoración a los becerros de oro, él lo desarrolló por miedo, por temor de que el resto de las tribus regresaran al reino de Roboam, al sur, porque recuerde que ahí estaba el templo en Jerusalén y todos estaban orientados a ir a ofrecer el sacrificio, las ofrendas. Entonces claramente se vio
pues intimidado por esa situación, y así fue, porque en el reinado de Asa, cuando él empieza una reforma, algunas de las tribus, vienen a someterse bajo el dominio de su reino. Por ejemplo, Benjamín, por ejemplo, algunos de Manasés, de Simeón, algunos que se encuentran al norte de Judá, vienen para ofrecer también el sacrificio en Jerusalén. Y además, este varón se vio fortalecido porque, recuerde usted que los levitas y los sacerdotes que habitaban en el norte, pues emigraron. Ahora residían en el sur, y esto le dio más auge, más importancia y relevancia al reino del sur. Y nuestro primer punto nos habla acerca de la renuncia a la idolatría. Usted sabe que todo ese sistema de idolatría que Jeroboam introdujo en Israel, poco a poco los demás reyes fueron retomándolo, y el pueblo se acostumbró a ese tipo de prácticas paganas. Asa fue ese defensor de la fe, y es que Israel no tuvo buenos reyes ni grandes avivamientos espirituales como los tuvo Judá, el reino del norte, precisamente porque el rey no acataba o no estaba en sujeción y en obediencia a la palabra. De la misma forma, los profetas jugaban un papel importante en los avivamientos, en la búsqueda de Dios. Podemos citar un ejemplo, a Acab, un rey malo y perverso. Aunque Elías, este varón de Dios que ejerció su ministerio en el norte, pues amonestaba a Acab. Sin embargo, él nunca quiso enderezar su camino ni dejar a un lado la idolatría, y la consecuencia fue fatal, porque el pueblo nunca se volvió al Señor, siempre estuvo en rebelión contra el Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, la postura del rey, porque él era el representante del pueblo ante Dios. Y es que Asa fue un buen rey, y en su tiempo se llevó a cabo uno de los 4 avivamientos famosos que motivaron al pueblo, ¿sí? Él comenzó su trabajo, su labor en quitar la idolatría, y posteriormente se vendrían otros sucesos, y esto traería recompensa, traería prosperidad, paz, bendición a toda la nación, a todo el reino de Judá, y todo como consecuencia de haber buscado, de haber obedecido, de poner en práctica lo que estaba escrito en la ley. Y es que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque combatió energéticamente el verdadero enemigo del pueblo. ¿Quiénes eran? Los dioses falsos, la idolatría. Destruyó los ídolos y los símbolos paganos. Aquí leemos en el verso 4, en el 5: y asimismo de todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz. ¿Qué quitó este rey de la nación? Aquellos lugares altos eran lugares, sitios de adoración, donde generalmente había un altar, donde se ofrecían sacrificios y se ponían en alto, precisamente porque todos los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel tenían esa costumbre. Pensaban que Dios habitaba en las alturas, y por lo tanto su altar debería estar en lugares elevados, por ejemplo una colina, un montículo, y en ocasiones cuando había una llanura en el territorio, pues ellos mismos construían sus altares artificiales, elevaciones, para ofrecer sacrificio a sus dioses. Y lo peor de todo es que la nación tomó esas costumbres. Israel, después de un tiempo, también ofrecía sacrificios sobre esos mismos altares a Jehová. Era una terrible confusión que había en el pueblo. Sin embargo, Asa destruyó aquellos lugares, aunque no por completo. Asa provocó ese regreso a la verdadera adoración al Señor. Asa no solo estaba interesado en la liturgia que se realizaba en el templo en Jerusalén, en que todos volvieran a realizar los sacrificios al templo, sino que él estaba preocupado por la superficialidad
fidelidad con la que la gente adoraba. Los hombres y mujeres de Israel, jóvenes y niños, se estaban habituando a la idolatría y las consecuencias vendrían en años posteriores. Asa no podía permitir esto. Tendría que hacer una reforma, tendría que haber algo que él pudiera hacer en contra de este mal en Israel, en Judá. Por eso mandó a que Judá buscara a Jehová, el Dios de sus padres, como leímos hace un momento, y pusiera en obra la ley, dice, por obra la ley y sus mandamientos. Y es que debemos de buscar a Dios, el que se ha revelado en su palabra y el que es fiel a sus promesas. ¡Aleluya! Para que se genere un avivamiento verdadero en la iglesia, en su pueblo, todo parte desde un punto: la palabra de Dios. Tenemos que retomar, ¿verdad?, la palabra, el camino antiguo, la senda antigua. Por eso aquí dice que mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres. Los preceptos y estatutos que Dios había dado a Moisés eran lo que habían olvidado. Se había quedado atrás como algo fuera de moda, como algo que no estaba vigente. Sin embargo, el Espíritu de Dios les motiva a través del Rey para que retomen ese camino antiguo y pongan su compromiso en la lectura de la palabra, en el discernimiento de la palabra, para generar en ellos ese sentido de adoración, de obediencia, de poner en práctica lo que ellos conocían de antemano. Por eso dice aquí que debemos de buscar a Dios que se ha revelado en su palabra. Todo parte de la palabra. Es importante leer, es importante meditar en ella, escudriñarla. Es importante tener esa lectura, ¿verdad?, sistemática de lo que está escrito. Y este no fue un mandato arbitrario de Asa, porque el rey habló primeramente al pueblo de esta necesidad. Usted a veces ha considerado la lectura de la palabra como una necesidad personal, como algo que se le ha escapado de las vidas y no le ha dado la prioridad, como algo que dejamos ya a las últimas horas de la noche y estamos cansados y decimos mañana será otro día. Le hemos dado esa relevancia, esa importancia que merece la palabra, porque lo que hoy vamos a explicar y el mensaje de la palabra se basa precisamente en esto, en retomar la palabra, en retomar los principios, que el temor se apodere de nosotros para poner en práctica lo aprendido. Y de esa manera Dios enviará bendición y vida eterna. Dios contestará la petición de oración. Dios obrará. Si nosotros, obviamente es una condicionante, ¿verdad?, si nosotros retomamos la escritura. Dice que Asa habló de esta necesidad y los persuadió y los alentó para que buscaran al Señor de todo su corazón. En ningún momento los obligó, ¿verdad?, sino que él en su corazón primero tuvo ese sentir y ese deseo. El pueblo no estaba obedeciendo, estaban desviándose del camino correcto. Sin embargo, él los instó, y vea la respuesta. Judá necesitaba dedicarse a la oración, a la adoración. Necesitaban reunirse, necesitaban comenzar a tener esos momentos de intimidad con Dios para adorarle, para orar. Necesitaba restaurar la comunión personal con Dios. Ese fue el primer paso, restaurar la comunión íntima personal con Dios. Y es lo que Dios nos invita en esta mañana a restaurar. Tal vez lo hemos perdido por las preocupaciones, por los afanes de la vida, por los muchos trabajos y el poco tiempo que tenemos para tener ese tiempo a solas con Dios. Pero es momento de retomarlo, es momento de buscar a Dios. Hoy que tenemos vida, hoy que hay fuerzas, hoy que podemos doblar nuestras rodillas, y hoy que el Señor nos está recordando su palabra en esta mañana, en esta tarde, de buscarle,
de no dejarlo para otro tiempo. Hoy es el tiempo de nuestra salvación, hoy es el tiempo del avivamiento, porque buscar al Señor no solamente implica esas respuestas que pedimos en nuestras oraciones. A veces decimos, voy a buscar al Señor, pero solamente nuestros labios pueden proferir peticiones, podemos estar clamando hasta 1 hora por las necesidades, por nuestras preocupaciones, pero a veces poco nos esforzamos en tener ese encuentro con Dios, mantener esa comunión, que el Señor nos revele en verdad su propósito, que nos dé dirección en el camino, que nos guíe en el temor suyo para no fallar. Ese es el avivamiento que la palabra del Señor nos presenta en esta mañana. Y aquí nos surge una pregunta: ¿de qué manera el creyente debe de buscar a Dios? ¿Cuál es la forma más efectiva para que nosotros busquemos al Señor? Y nuestro guía nos pide que hagamos esta pregunta a la iglesia. Y le pido que un varón y una mujer pues nos pueda aportar algo. ¿De qué manera nosotros podemos comenzar a buscar a Dios? Leyendo la palabra. ¿Alguna hermanita? Teniendo fe. Exactamente. Si no conocemos la palabra, por eso todo parte de lo que está escrito, de la palabra. Si las promesas de Dios son desconocidas para nosotros, pues podrán estar aquí, serán poderosas, grandes, pero si nosotros las desconocemos, pues de poco servirá, ¿verdad? Y fíjese lo que dice aquí: Asa mandó que estudiase y pusieran en práctica la palabra. Al final, no sé si se logra ver ahí, dice la palabra. Yo no sé si usted ha notado, pero cuando uno deja de leer la escritura, es más fácil que venga a nuestra vida esa frialdad, esa insensibilidad. Es más fácil que nosotros nos desviemos del camino. ¿Por qué? Porque no hay esa palabra fresca en el corazón que nos redarguya de pecado. Cuando nosotros abandonamos o perdemos ese hábito de leer la palabra, nuestra vida espiritual se va enfriando. Y nosotros lo percibimos, pero en ocasiones, ¿qué pasa? Le damos largas. Estamos ocupados, tengo mucho trabajo, es que mis hijos, es que mi esposo, y así, ¿verdad? Pero debemos de retomarlo, y esa es la palabra repetitiva en esta mañana: retomar el buscar a Dios, porque eso es lo más importante, la búsqueda de Dios. Y nuestro guía nos presenta aquí un pequeño esquema donde ahí en el centro dice Dios, y nos marca el primer aspecto con la lectura. La lectura nos va a dar una mejor comprensión de quién es Dios. Si desconocemos a Dios es porque no leemos, ¿verdad? Y el estudio, el discernimiento, el estudio bíblico nos dará una mejor comprensión de lo que es su voluntad. La lectura y el estudio van de la mano, ¿verdad? Y hace 8 días, nuestras hermanitas que se graduaron del discipulado, usted recuerda que pasaron al frente y cada quien habló de su experiencia. Y una de mis hermanas nos compartía que, además del conocimiento que ella pudo obtener y de lo que ella pudo aprender en ese periodo de 1 año y medio, me parece, todo esto le motivó para conocer más al Señor y poderle servir de mejor manera. Es decir, el estudio se traduce en servicio. Cuando conocemos mejor la voluntad del Señor, estamos más dispuestos a la obediencia.
Y es que la práctica, eso constituye el acercarnos un poquito más a Dios. Si practicamos más, estamos más cerca de Dios. Si oímos y olvidamos, nos alejamos más y más del Señor. Y es que en la obediencia podemos encontrar al Señor. De esa manera, en la obediencia, en el servicio. Porque de eso Dios se agrada. Y es la forma en la que nosotros podemos buscar. Es solamente un esquema, ¿verdad? Generalizado. Pero hay muchas formas. Hay muchas variantes en las que Dios pues nos invita a buscarle. Y hay una pregunta que yo creo que todos los pastores o los líderes se hacen. ¿Cuál es la forma mejor para motivar a la iglesia para que busquen al Señor? ¿De qué manera podemos nosotros entender también? Porque para acercarnos a Dios, y aquí hay unos aspectos, ¿verdad? La primera, no es porque estén en orden de importancia, sino que así vienen marcados. La oración. Una oración ferviente, con una voz elevada. Los que llegamos más o menos temprano, nos percatamos que ya hay oración, ¿verdad? Al iniciar el servicio se cantan unas alabanzas y posteriormente viene el tiempo de oración. Está destinada media hora. Pero usted pudo escuchar una voz fuerte, alguien que elevara su voz con fervor. Pues fueron pocos, ¿verdad? Pero nos falta eso, con fervor. A veces nos da pena, y la verdad nos da pena, ¿por qué? Porque no oramos y no estamos acostumbrados a hacerlo en voz alta. Pero debe ser con fervor, con pasión, como si estuviera aquí el Señor frente a nosotros como cuando tenemos una enfermedad, Señor, sáname, con esa pasión. Una adoración en unión unos con otros. Hace ratito, qué bonito, ¿verdad? En la alabanza levantábamos nuestras manos y estábamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que venimos a este lugar a darle la gloria, la alabanza al que vive y reina por siempre, aquel que es digno de ser exaltado, a nuestro Padre, buen Dios y Salvador nuestro. Y nos gozábamos, ¿verdad? Y esa comunión, esa unión en la adoración también debe de existir en la búsqueda. No lo es todo, ¿verdad? Pero sí forma parte. La lectura sistemática de la palabra, ¿verdad? A veces los jóvenes o las personas más jóvenes están acostumbrados todo el día a estar revisando los Facebook, las redes sociales. Y ahí yo creo que sí se leen como varias páginas, pero nos falta un poco la lectura en la palabra, la obediencia, poner en práctica los principios. ¿Verdad que es fácil a veces pararse aquí y leer un tema y exponerlo? Pero cuán difícil es poner en práctica un solo principio de la palabra. De verdad que cuán difícil es poner en práctica un solo principio. Y es que usted sabe, ¿verdad?, que más las palabras, los hechos dicen más que las palabras. Y esto debe de ser en obediencia, la puesta en práctica, la intercesión unos con otros. A veces estamos acostumbrados a pedir, a clamar, pero por nuestra necesidad. Pero cuando pedimos por lo del vecino, estamos también buscando a Dios. Porque cuando clamamos por la salvación del perdido, del que está afuera, queremos que el Evangelio llegue también a sus vidas, que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es la intercesión, clamar también por la salvación de otros. El servicio, el interés en la obra de Dios. El servicio, el servir. Y más adelante vamos a retomar esto de servicio.
La palabra de Dios nos dice que después de que Asa quitó los altares, destruyó las imágenes, hubo paz, hubo un tiempo de tranquilidad para el pueblo. ¿Por qué? Hubo un tiempo de prosperidad, hubo tranquilidad en el reino. Dios concede a Judá un periodo de 10 años de paz y sosiego, por cuanto Asa había ganado esas victorias espirituales, por cuanto había motivado al pueblo a buscar la lectura de la palabra, los había alentado a memorizarla, a ponerla en práctica, y eso trajo consecuencias. 10 años de paz. A nosotros nos parece tal vez poco tiempo, pero si nosotros viéramos el contexto, pues nos daríamos cuenta que en ese territorio en el que estaba conformado Israel, Judá, pues era un paso, ¿verdad?, de carreteras internacionales, y ahí pasaban los ejércitos y había guerras tras año, y muchas ciudades eran derribadas y se edificaban nuevamente, y un periodo de 10 años era algo pues milagroso. Pero era un milagro que Dios había hecho por las victorias que Dios había traído a través de Asa en lo espiritual. Y esto le dio una oportunidad para trabajar. ¿De qué manera? Durante este periodo de paz, Asa logró terminar los proyectos de construcción en el reino. Y lo hizo con la ayuda de Dios. La palabra nos muestra, que leímos anteriormente, en otros versos, que Él instó a la nación a edificar, a construir. El Señor nos ha dado paz, tranquilidad. Ahora edifiquemos. Eso es lo que tenemos que hacer, construir. Ahora que el Señor nos ha entregado la tierra en nuestras manos y podemos decir que estamos en posesión de ella. Los animó y nunca, esto es lo importante, nunca se forzó al pueblo a comprometerse en estos trabajos. Nunca se forzó al pueblo, solo señaló lo que se necesitaba hacer y lo que se podía hacer. Les dijo que debían hacer en gratitud a todo lo que Dios les había concedido, y el pueblo estuvo de acuerdo. No se ve el último reloj, pero el pueblo obedeció, tuvo una actitud positiva. ¿De qué manera tuvo ese resultado Asa? Les recordó a la nación todo el bien que hemos tenido, la paz, la tranquilidad que Dios nos ha dado. Es un buen motivo para que nosotros le sirvamos en obediencia. Por eso aquí dice que les recordó y les instó a que debían de hacerlo por gratitud. Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido bendición de parte de Dios, ¿verdad? Amén. El Señor nos ha contestado nuestras oraciones. Hemos visto su provisión. Y hemos visto que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra maldad, Él nos ha ayudado. Puede levantar la mano aquellos que han recibido la ayuda de parte de Dios. La mayoría, ¿verdad? Asa les dijo: todos aquellos que se sienten agradecidos con Dios, sírvanle. ¿Puede usted levantar la mano ahora, aquellos que están sirviendo en la obra de Dios? ¿Puede usted levantar la mano? Pues ya son menos, ¿verdad? Pero debería de ser equitativo. A medida que nosotros recibimos las bendiciones, la paz, la tranquilidad, a medida que nosotros vemos la obra de Dios actuando en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social, pues de la misma manera deberíamos corresponder en el servicio. Deberíamos sentirnos motivados. Es más, deberíamos hacer una lista, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido de Dios, y otra lista, todo lo que nosotros hemos emprendido para Él. Y si una está más cargada de texto, pues no hay coherencia, ¿verdad? Debe de ser equitativo. Hermanos, deberemos tener gratitud por el bien que el Señor nos ha hecho,
y manifestarlo en el servicio. ¿Cuál es la mejor forma para motivar a los creyentes para que trabajen? El ejemplo. Exacto. Y ve aquí lo que dice. Yo creo que además del ejemplo, cada uno de nosotros debiéramos motivarnos personalmente, individualmente, porque pues usted sabe, la salvación es personal, ¿verdad? Y mire aquí lo que nos muestra: motivación para los creyentes para que trabajen. A veces pensamos que el trabajo es aquí, se refiere aquí a la liturgia, al aseo, a las actividades, pero el trabajo muy pocas veces lo enfocamos allá afuera, y allá hay más trabajo. ¿Sabe por qué hay más trabajo? Porque hay más necesidad, porque hay personas que no conocen de Cristo, y allá afuera es donde está el verdadero trabajo. Lo digo por mí. Aquí podemos estar hablando de la palabra, podemos estar insistiendo, podemos estar instando, pero afuera no le hablo de Cristo ni al que trabaja conmigo, ni al taxista, ni al vecino. Entonces es para reflexionar, hermanos. Dice aquí el primer punto: una forma en la que podemos motivar a los creyentes es no forzar a una persona para servir a Dios. Ella debe querer hacerlo, y en verdad nadie quiere hacerlo, pero es el Espíritu de Dios el que pone el querer como el hacer. Es Dios en su infinita gracia y misericordia que nos llama y que nos insta a hacerlo. Cuando usted ve la necesidad en algo, en la iglesia, fuera de aquí, es porque Dios lo está llamando a usted a servir. Si usted ve la necesidad que hay, no juzgue, sirva, supla esa necesidad. No esperemos que otros lo hagan. Tenemos que comenzar nosotros, dar a conocer la necesidad. ¿Cuál necesidad? Afuera hay necesidad. Los niños, cuando estábamos en la célula, ahorita no lo hemos podido retomar, pero cuando estás ahí trabajando con los niños, ves los problemas tan grandes, algunos de padres cristianos, como el hijo ve que su papá le pega a la mamá, hogares disfuncionales con muchos problemas, niñas embarazadas y muchos problemas de enfermedad, de drogadicción. Y es la necesidad que a veces nos falta observar para que seamos motivados, incentivados a hacer algo. No nos podemos quedar así de manos cruzadas si vemos que alguien se está ahogando y tú sabes nadar. Nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? Conocemos el camino a la salvación. Y si se está ahogando, extender la mano, porque a eso nos ha llamado Cristo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito. Es necesario que la gente sepa anticipadamente todo lo que implica y requiere el proyecto que proponemos. Si se invita a cierta actividad evangelística, como se va a realizar aquí en septiembre, allá en San José, pues se debe de transmitir, ¿verdad?, la visión de la iglesia, la necesidad, y no tan solamente es económica, sino también en mano de obra, en oración. ¿Para qué? Para el servicio de Dios, para buscar al Señor. Dice que hacemos ese trabajo porque el Señor nos ha ayudado y nos ha dado paz. Amor con amor se paga, ¿verdad? Si hemos recibido de Dios bendición, ¿por qué no dar en la medida que nosotros se nos es posible esa retribución de amor al Señor?
Y finalmente dice, realizar la obra de Dios debe de ser parte de nuestra adoración. La adoración sí es la alabanza, ¿verdad? Cuando estamos todos juntos aquí, unidos. Pero la adoración también es eso, servir al Señor. Y no debemos de conformarnos solamente con estar aquí en la adoración, sí es bueno, ¿verdad? Pero a veces el servicio implica un esfuerzo, porque no va a ser aquí en los horarios de servicio establecido, va a ser en otro horario, en otro día, y nos va a demandar tiempo, y a su vez esfuerzo, dinero. Y eso es lo que a veces me falta, por no decir nos falta, ¿verdad? Dice que Judá edificó y fue prosperada. Tuvieron éxito en sus trabajos porque todo lo hicieron para la gloria y honra del Señor. Qué bonito era cuando los niños pasaban aquí y decían, para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos de esa misma forma debe de ser. Dice aquí que fueron prosperados. Esto es decir que tuvieron éxito en sus trabajos, pero esta prosperidad no se refiere a que fueron enriquecidos, porque muchos de ellos del pueblo que ayudó a edificar, tal vez tuvieron que poner de sus cosas, tuvieron que invertir el tiempo, tuvieron que invertir dinero, esfuerzo, dedicación, dejar a un lado sus ocupaciones para edificar la ciudad. Pero al final del camino se dieron cuenta que ellos se sentían como felices, dichosos, cuando vieron la obra terminada. Y es que el servir a Dios te trae esa dicha y esa felicidad. Somos más felices cuando servimos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no le servimos, estamos enfocados en nosotros mismos. Vemos mi malestar, vemos mi necesidad, vemos mi problema, y estamos cuadrados en nosotros mismos, y de ahí no salimos. Pero cuando le servimos, ahora nuestros ojos están enfocados en la necesidad de otros. Vemos las carencias de otros. Vemos los problemas que son aún mayores que los nuestros en ocasiones. Y eso nos quita la atención de ocuparse en el yo, en el mí, pobrecito. Y cuando podemos aportar algo para ellos, pues nos sentimos dichosos y alegres. Aunque nuestras oraciones todavía no sean respondidas, nuestras necesidades todavía no sean suplidas. Pero el servir a Dios nos cambia el enfoque de volvernos ensimismados a la compasión, a manifestar el amor por otros. Por eso, si a veces nos sentimos infelices, probemos en el servicio. Trae cansancio, trae desvelo tal vez, trae un esfuerzo, pero al final del día, satisfacción, gozo, alegría, plenitud de que estamos en obediencia a la palabra de Dios. Y eso no se puede pagar con nada. Eso es algo que Dios bendice a su pueblo de esta manera. Y finalmente, ya para terminar, bueno, todavía falta otro punto. Dice, el pueblo vence al enemigo por la fe. Dice que después hubo una prueba para la fe del rey Asa. La palabra de Dios nos dice que ese tiempo de prosperidad de 10 años sirvió al rey para prepararse militarmente, pero también espiritualmente, porque vendría una prueba. Y aquí nos menciona un personaje, Sera, el general etíope, invade a Judá con 1 millón de soldados. Y es que a veces un periodo de bendición termina en una prueba difícil. Este hombre había logrado esas victorias espirituales, pero ahora se enfrentaba a algo físico. Y es que su fe iba a ser probada. Y usted sabe de qué manera lo logró. Asa demostró que toda su confianza estaba en ¿quién, hermano? Él no vio si su ejército era inferior.
Él no se enojó porque dijo, pues yo he hecho algo por ti y ahora traes guerra contra mí. Tampoco se atemorizó, sino que clamó al Señor por ayuda y confesó que en Él estaba su esperanza. Dijo, oh Jehová, sálvanos, ayúdanos porque en ti nos hemos apoyado. Y para ti no hay diferencia en ayudar al que tiene, al poderoso como aquel que no tiene fuerzas. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Esa oración es muy hermosa, ¿verdad? Porque demostraba la confianza que tenía en el Señor. Esa fe. Amén, amén. Y es que confiaba que el poder de Dios no depende de los muchos ni de los fuertes. Porque en el Señor, como dice en Jueces 23, uno puede hacer huir a 1000 y 2, ¿a cuántos, hermano? En Deuteronomio 32 dice que 2 pueden hacer huir a 10,000. No se trata del hombre, sino del poder de Dios actuando en forma sobrenatural. Amén. Y es que Asa, el rey, salió a la batalla apoyándose y confiando en Jehová. Porque él sabía que el rey no se salva por la multitud del ejército y que vano para salvarse es el caballo, como dice ahí en el Salmo 33. Asa no muestra en ningún momento confianza en sí mismo, porque esperaba esa victoria vendría por la gracia divina. Y él estaba confiando en que no eran sus fuerzas. A veces es fácil, ¿verdad? O es difícil tener esta postura cuando viene la enfermedad, los problemas, las aflicciones de la vida. Pero cuando esté el problema más agudo, cuando estemos en la oscuridad, inmersos en la oscuridad más profunda, clamemos a Dios de esta manera: oh Jehová, en ti nos apoyamos. Tú salvas al poderoso y también al débil, para ti no hay diferencia alguna. En tu nombre vengo contra esta enfermedad, en tu nombre vengo contra esta dificultad, en tu nombre vengo contra ese enemigo, porque sabemos en quién hemos confiado, ¿verdad? Y creemos que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados, porque poderoso es Dios para obrar en nuestras vidas. Y así lo dice en el Salmo, ¿verdad? En varios. Él no avergüenza a los que confían en Él. Y esa es una promesa que nosotros podemos ver aquí en este rey. Salió a la batalla con un ejército no de 1,000,000. Fueron 580,000 varones. No tenía posibilidades. ¿Qué pasó? Dios le dio la victoria. La recompensa de la fe se vio reflejada en la batalla. Asa destruyó a sus enemigos. Asa no recibió ninguna señal de la victoria. No vino ningún profeta a decirle: vas a salir victorioso de la batalla. Confía en Dios. Sin embargo, él salió delante del pueblo dando muestras de su fe y confianza en el Señor. Y esa es la postura: salir confiando en las promesas del Señor, aunque no veamos claro, aunque las circunstancias digan lo contrario, confiando que el Señor traerá la victoria, porque no es en nuestras fuerzas, es en Dios y en su poder. Ahora, finalmente, el que busca a Dios lo encuentra. Y yo creo que si nosotros empezamos esa búsqueda, la reforzamos, la retomamos y permanecemos constantes, Dios permitirá que en su gracia y misericordia le encontremos, la hallemos y tengamos esa comunión con Él. Fíjense que el avivamiento espiritual no continuó de la misma manera en el reinado de Asa, porque después de unos años el pueblo volvió a la idolatría, pero Dios volvió a amonestarlos por medio de un profeta llamado Azarías, y les envía este mensaje:
Dios estaría con ellos siempre y cuando ellos se propusieran seguir buscándole y no conformarse a las experiencias pasadas. Si Israel abandonaba, podía caer en un tiempo similar al de los jueces, ¿verdad? Usted recuerda cómo era esa situación. Mientras había un líder, mientras había alguien que les instara a buscar a Dios, ellos prevalecían, ellos tomaban victoria sobre sus enemigos. Pero en cuanto faltaba un líder, un personaje que los instara a la obediencia, ¿qué sucedería? Ellos fracasaban, eran conquistados, eran subyugados y no había quien buscara a Dios, cada quien hacía lo que mejor le pareciera. Pero el recordatorio de Dios es este: no se olviden, aquí dice, Dios estaría con ellos siempre y cuando ellos se propusieran seguirle buscando. Y esa es una constante, ¿verdad? Día con día. Aunque a veces es difícil por las circunstancias, pero tener esa constante, la búsqueda de la presencia de Dios, buscarle. ¿Qué debemos esperar cuando buscamos a Dios? Que Él será hallado. Dice el profeta Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, comenzar esa búsqueda. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de comenzar a buscar al Señor con todo el corazón. Amén. Las palabras de este profeta Azarías infundieron un nuevo aliento en el rey. Y él destruyó los ídolos, renovó la adoración verdadera al Señor y convocó a una asamblea masiva. Reunió a todo el pueblo con un propósito. Después de ofrecer el sacrificio esperado a Jehová, todos hicieron un pacto delante de Dios. Se comprometieron de todo corazón a seguir sus caminos y a buscarle siempre. Y los que no cumplieran tenían que enfrentarse a la pena de muerte. Parece algo muy drástico, ¿verdad? Muy dramático. Pero es que no fueron obligados. Ellos mismos, las personas, no fueron obligadas a buscar a Dios. De su propio corazón, ellos hicieron juramento, ellos establecieron esto: quien no busque a Dios, la pena de muerte. Porque todos juraron a gran voz y con júbilo que buscarían a Jehová de verdad, de veras. Después del grito, de la algarabía, de la euforia de aquel día, todos persistieron en buscar a Jehová de su propia voluntad. Todo es voluntario, hermano. Aleluya. Hay tiempo de buscar a Dios y en el cual puede ser hallado. Amén. No dejemos pasar nuestro tiempo. El tiempo ha llegado de renovar nuestro compromiso con Dios y retomar lo pasado. Nuestros tiempos de oraciones pasados, nuestra lectura devocional, nuestro pan diario. Es tiempo de volver a buscar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y la promesa está que la hallaremos y tendremos paz y tranquilidad aún en medio de la adversidad. Y de esta manera concluimos la enseñanza de esta mañana. Que el Señor nos inste, que el Señor nos motive, que su Espíritu Santo nos guíe, sobre todo a poner en práctica lo que está escrito. Amén. A obedecer de corazón, a esforzarnos. Amén. De veras. Le invito a que nos pongamos de pie. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra es veraz. Y te damos gracias porque tenemos ese privilegio de atesorarla, de tomarla en nuestras manos y sirve de guía, es nuestra lámpara, porque sabemos que tus caminos son mejores, que tu propósito es eterno y que solamente en ella podemos encontrar al final la vida eterna.
Señor, si nos hemos desviado del camino, Señor, reivindícanos. Muéstranos tus caminos, oh Jehová, y andaremos en ellos. Ayúdanos a retomar esas sendas antiguas. Ayúdanos a esforzarnos día con día. No permitas que ese fuego se apague en nuestro corazón. Que la pasión crezca día con día. Y que el temor nunca falte en nuestro corazón. Que sobre todo la obediencia, Señor, se ponga en práctica. Que no dejemos pasar más días. Y que retomemos, Señor, la búsqueda de tu presencia. Porque tú has prometido ser hallado de aquellos que te buscan. En tus manos está tu iglesia, en tus manos están los pequeñitos, en tus manos están los adolescentes. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote tu protección, pidiéndote tu ayuda, tu fortaleza, pidiéndote, Señor, una renovación en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para la obediencia a tu palabra. Te damos la gloria a ti, Señor, en esta tarde. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy